¿Qué tal, muchachos? Les habla su profesor de física, Saúl David Bertel Hoyos, y hoy estaremos hablando acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Iniciaremos hablando acerca de las características de este movimiento. Es aquel en que la partícula se mueve en línea recta. Tenga pendiente esa primera característica. También la velocidad permanece constante durante todo el recorrido, y eso lo vamos a escribir con una ecuación de la siguiente forma. Si un móvil parte con una velocidad inicial, esperaríamos que para un tiempo posterior él permanezca con la misma velocidad. Es decir, la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Vamos a tener presente estas ecuaciones. La tercera característica es que la aceleración es cero. Sencillamente representaremos de la siguiente forma: la aceleración es igual a cero. Y por último, se recorren espacios iguales en tiempos iguales. Eso lo podríamos, resumir comentando de que la posición tiene una relación directa, una relación lineal entre el tiempo, ¿sí? Esta hay que desglosarla un poquitico, la vamos a ver a continuación, pero para ello quiero que recordemos parte de lo que estuvimos hablando la clase pasada con relación a la posición, velocidad y aceleración. Recuerden ustedes que si yo defino la posición de una partícula como una función dependiente del tiempo, yo puedo obtener su velocidad y puedo obtener su aceleración. ¿De qué manera? Tomando la función x de t y derivándola con respecto al tiempo. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si yo hago la derivada con respecto al tiempo de la posición, nosotros observamos que eso me conduce a la velocidad. Pero si hago la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, entonces eso me conduce a la aceleración. De igual manera, Newton nos enseñó de que al integrar la aceleración, obtenemos la velocidad, y al integrar la velocidad obtenemos la posición de la partícula. Es así como el cálculo diferencial e integral nos va a ayudar a nosotros a descubrir muchas cosas interesantes aquí en este movimiento. La invitación es que usted se disponga y pueda de una manera, muy sumisa, ¿cierto?, podamos nosotros enfocarnos tanto en el cálculo diferencial como en el cálculo integral. Algunos de ustedes quizás no tienen las bases necesarias para arrancar un curso de cálculo o diferencial o integral, pero yo les estaré dando lo que necesitan para esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, tenga esto presente. Si nos movemos de este lado, a partir de una función que defina la posición de una partícula, la derivamos con respecto al tiempo, obtenemos la velocidad. Y si tenemos la velocidad de una partícula y la derivamos con respecto al tiempo, obtenemos la aceleración. Ahora, si ya tengo la aceleración y la antiderivo o la integro, obtengo la velocidad, y si antiderivo la velocidad, obtengo la posición. Esto será importante que usted lo maneje para el test que vamos a hacer por Moodle, el segundo test por Moodle. Entonces manéjelo, téngalo presente por ahí, escríbalo, como yo le he dicho, en cualquier parte donde no se le olvide, detrás de la puerta, en el techo, no sé, donde pase mirando más tiempo. Es mi recomendación, porque esto le va a ayudar realmente a entender todo lo que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, teniendo eso en mente, vamos a partir de este hecho. La aceleración es igual a cero. Esta es una característica importante, y a continuación lo que haremos es deducir las ecuaciones. No tendremos que memorizarlas, sino que vamos a entender cómo salen cada una de ellas y realmente cómo las propuso Newton. Bien, entonces partimos del hecho de que la aceleración, voy a ponerle aquí un asterisco, la aceleración es igual a cero. Como ya nosotros sabemos que la aceleración instantánea se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, entonces vamos a reemplazar esta definición de aceleración, la vamos a reemplazar aquí, ¿de acuerdo? Entonces nos va a quedar que la derivada de la velocidad
respecto al tiempo es igual a 0. Eso es lo que nos está diciendo esta primera ecuación. Vamos a numerarla. Realmente para el movimiento rectilíneo uniforme vamos a definir 3 ecuaciones. Esta será nuestra primera ecuación y lo que nos está diciendo es que por más que el tiempo transcurra, la aceleración se mantendrá en 0. No hay un cambio de velocidad. ¿Sí? Este cambio de velocidad con respecto al tiempo lo representamos acá. Ahora separamos variables. Este de t que está aquí en el denominador lo voy a pasar al otro lado, a multiplicar por 0. Obviamente se va a anular. Sin embargo, voy a escribir el término para que usted vaya viendo el proceso. Nos quedaría entonces que la derivada de la velocidad es igual a 0 por dt. ¿Sí? La derivada de la velocidad. Si yo antiderivo la velocidad, entonces lo que puedo obtener es la posición. Si antiderivo la aceleración, tengo la velocidad. Por aquí vamos. Vamos a antiderivar la aceleración para poder obtener la velocidad. Bien, para antiderivar simplemente agregamos una integral en cada lado de la ecuación, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y aquí tenemos nuestros diferenciales para la velocidad, diferenciales para el tiempo, y debemos agregar a continuación los límites inferiores y superiores para estas antiderivadas. Como aquí estamos derivando con respecto a la velocidad, diríamos entonces que el límite inferior es b sub i. Como acá estamos integrando con respecto al tiempo, diríamos que el límite inferior sería t sub i, un tiempo inicial, y el límite superior sería un tiempo final y una velocidad final. Usted debe recordar que la antiderivada de la velocidad de b, del diferencial de b, es equivalente como antiderivar la posición. Por ejemplo, la integral de dx en matemáticas es igual a x, la b, pero como esta antiderivada tiene unos límites, entonces los límites se agregan de la siguiente forma. Una barra, se escribe b sub i, b sub f, luego del otro lado, de igual manera, ese término se anula, pero solo por amor a la ciencia vamos a hacerlo. ¿Sí? Efectivamente se va a anular, pero para que usted vea cómo es el proceso, aquí quedaría un 0 multiplicado por el t, desde un t sub i hasta un t sub f. ¿Sí? Efectivamente este término, el 0 por esto, daría 0, nos anula el término de la derecha, y acá simplemente lo que hacemos es reemplazar esta b que está aquí, la reemplazamos por el límite superior, que sería b sub f, y le restamos el límite inferior. Así que quedaría de la siguiente manera: b sub f menos b sub i. Siempre se hace la resta, la parte superior menos la parte inferior. Del lado derecho de la ecuación que tenemos, 0 por esto nos dio 0. Despejando de aquí, obtenemos una ecuación que va a ser la número 2 para nuestro recorrido. Así que esto se transforma en b sub f. Esto que está restando aquí pasaría al otro lado a sumar con 0 y nos quedaría de la siguiente forma. ¿Qué nos está diciendo esta segunda ecuación? Observen ustedes lo que nos está diciendo la segunda ecuación. Nos está representando la segunda característica del movimiento. Así que esta segunda característica es que la velocidad se mantiene constante. Si una partícula en el tiempo t igual 0 se mueve a razón de 3 metros por segundo, para un tiempo posterior, digamos un tiempo de 30 segundos, la partícula sigue manteniendo una velocidad de 3 metros por segundo. Eso es lo que nos está diciendo esta segunda ecuación, que la velocidad permanece constante. Vamos a la tercera ecuación. Partimos de la aceleración, primera ecuación, antiderivamos, encontramos nuestra segunda ecuación, antiderivamos ahora y vamos a obtener la posición de la partícula. Son 3 variables importantes que manejaremos para nuestro recorrido. Vamos a partir de esa segunda ecuación, recordando que la velocidad, por definición, la velocidad instantánea, o no la velocidad media, sino la instantánea, se define de la siguiente manera. La velocidad se define como la derivada de la posición respecto al tiempo.
podemos llamarle simplemente b sub f para compararla con la que tenemos acá, y usted se dará cuenta que al reemplazar este b sub f en la ecuación número 2, será muy sencillo también encontrar la posición de la partícula. Reemplazando en 2 nos queda la parte izquierda de la siguiente manera. Vamos a utilizar el marcador negro y nos quedaría así: la derivada de la posición respecto al tiempo, al reemplazar este, es igual a ¿quién? A b sub i, que está al otro lado, a b sub i, que está al otro lado. Velocidad en f es de x de t igual a b sub i. Separamos variables, este que está en el denominador de t, el diferencial de t, pasa al otro lado a multiplicar al b sub i, se va a ubicar en este lado para obtener nuestra ecuación. Entonces nos quedaría en el lado izquierdo de x y en el lado derecho nos quedaría simplemente b sub i por dt. Ya hemos demostrado que la velocidad es constante y por ende, como la velocidad es constante, puede pasar la integral por encima de ella. La integral la aplicamos aquí, inmediatamente aquí la integral de dx, y acá la integral saltaría porque esto es una constante y lo demostramos arriba. Y a continuación agregamos los límites inferiores y superiores dependiendo lo que se esté antiderivando. Aquí observamos que es el tiempo, ¿sí? Para un tiempo t inicial habrá una posición inicial. Para un tiempo t final habrá una posición final. Vamos a encontrar la tercera y última ecuación importante para el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué hacemos? Recordemos que la integral de dx, la tenemos por acá, la integral de dx es x más c, pero para nosotros aquella constante no tiene un significado en este momento, sino que simplemente sería x. La integral de dx es x y la vamos a evaluar desde sus límites inferiores y superiores, y al otro lado tendremos entonces b sub i, la integral de dt sería t, así como la integral de dx es x, la integral de dt es t, la integral de db es b, entonces quedaría b sub i multiplicado por t, evaluado desde t sub i hasta t sub f. T sub i y t sub f son los límites superiores e inferiores. Así que esta ecuación tomaría la siguiente forma: reemplazando el límite superior y restándole el límite inferior, quedaría la ecuación como x final menos x inicial igual a la velocidad inicial. Ahora quedaría este señor de aquí, al reemplazar lo que es t por los límites superiores e inferiores, debemos abrir un paréntesis por correcta obligación, ya que hay dos términos. Quedaría t sub f menos t sub i. Esto es lo que nosotros llamamos la clase pasada un delta. Allá lo llamábamos para la posición un delta de x. Acá un delta de x es posición final menos posición inicial. Un delta t es t final menos t inicial. A esto le podemos llamar delta t y a este le podemos llamar delta x. Les cuento que hemos encontrado una ecuación general para describir la posición de una partícula que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Al principio les había mencionado que en este movimiento se recorren espacios iguales en tiempos iguales. Es decir, que hay una relación directa, hay una relación allí lineal. Y la estamos encontrando en esta ecuación, a partir del cálculo integral y también de las definiciones de las derivadas. Finalmente, si este término que está restando lo paso a sumar al otro lado, lo pongo de primero, la ecuación tomaría la siguiente forma: x final va a ser igual a x inicial más la velocidad inicial por t final menos t inicial. Voy a meterlo en paréntesis, esto se le puede llamar delta t, y esta ecuación número 3 es la ecuación que nos está mostrando a nosotros la posición de la partícula para cualquier instante de tiempo. Si yo digo que quiero saber cuál es la posición de la partícula para t igual 0, ¿sí? Simplemente reemplazo aquí cuando el tiempo es 0, el tiempo final 0, o el tiempo inicial, reemplazo acá en esta ecuación y me da la posición de la partícula. Esta posición, o esta ecuación más bien, esta ecuación me permite a mí determinar
para cualquier instante de tiempo dónde está ubicada la partícula. Será muy interesante. A continuación vamos a profundizar un poquito más acerca de estas ecuaciones. No las podemos olvidar. Ya vamos inmediatamente a reescribirlas, la 1, la 2 y la 3, y hacer un análisis gráfico. Bien, entonces vamos a reescribir las tres ecuaciones que hemos encontrado a partir de este procedimiento. La primera ecuación es que la aceleración es igual a 0, ecuación número 1. La segunda ecuación que encontramos es que la velocidad es constante, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, ecuación número 2. Y la ecuación número 3, donde se recorren espacios iguales en tiempos iguales, es más larguita, x final es igual a x inicial más velocidad inicial por t final menos t inicial. Esta va a ser nuestra ecuación número 3. Son las tres ecuaciones con las cuales vamos a describir el movimiento rectilíneo uniforme. Cualquier ejercicio que usted vaya a desarrollar para este movimiento involucrará estas tres ecuaciones que están acá y las ecuaciones de velocidad promedio que nosotros estuvimos hablando en clase pasada. Quizás usted dirá, bueno, esa ecuación yo no la vi, así de larga, así de extensa no la vi en el colegio. Pero usted quizás se acordará de esta ecuación x igual a b por t, ¿sí o no? Le parece un poco más conocido. Esta ecuación es la misma, ¿sí? Es equivalente. Solo que seguramente que estaba haciendo un ejercicio en el cual este término era 0, la partícula arrancaba desde una posición x igual 0 y arrancaba justamente en un tiempo característico en el que justamente iniciaba en 0. El cronómetro se empezaba, ¿cierto? Se activaba justo ahí cuando la partícula se empezaba a mover o iba por cierto sitio. Entonces el tiempo igual a 0 haría que esta ecuación simplemente quedara así como b por t, y si esto es 0, si arranca desde una posición 0, pues se anularía este término de aquí, se anularía este y quedaría b por t, x igual a b por t. Creo que ahí es un poquito más conocida por ustedes. La idea no es quedarnos con esta ecuación particular, sino quedarnos con una ecuación mucho más general, con la cual ustedes puedan desarrollar ejercicios de todos los tipos para este movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, entonces a continuación vamos a hacer un estudio gráfico de estas tres ecuaciones. Yo les he dicho que nuestro curso tiene un segundo nombre. El segundo nombre son las gráficas. Les mostraré los gráficos típicos para cada uno de ellos y los significados físicos de las áreas y las pendientes en esos gráficos. Bien, entonces vamos a iniciar un análisis sencillo acá, gráfico, análisis gráfico, y partimos de nuestra ecuación 1. La aceleración es igual a 0. Si yo quiero hacer un gráfico en el cual represente esta primera ecuación, a igual a 0, de manera sencilla podemos hacer lo siguiente. La aceleración en el sistema internacional se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Este sería mi eje y en el eje de las X tendría el tiempo, que lo medimos en segundos. Si quiero reemplazar la primera ecuación, donde yo sé que la aceleración es 0, yo observaré que ella no toma ningún valor en el eje de las Y. El tiempo transcurre y simplemente ella se mantiene en un valor de 0. Así que para reemplazar a igual a 0, o para representar más bien a igual a 0 durante un cierto tiempo, pues simplemente lo hacemos con esta gráfica que está acá. Ustedes se pueden dar cuenta que no tenemos área, ¿sí? No abarcamos ninguna área, tampoco tenemos ninguna inclinación, así que en esta gráfica podemos concluir que ni el área ni la pendiente tienen significado físico. Así que para un movimiento rectilíneo uniforme, este tipo de gráfico no tiene significado físico. Ténganlo presente porque estas son otras características de este movimiento. El área y la pendiente no tienen significado físico. Voy a poner aquí las dos palabritas
área y pendiente no tienen significado físico. Anótelo. Si yo le pregunto cuál es el significado físico del área en un gráfico de A contra T para un movimiento rectilíneo uniforme, usted simplemente va a decir que no tiene significado físico. Porque esto podría de pronto ponerle a titubear, a dudar si yo se lo preguntara, pero para otro tipo de movimientos. Tiene que tener claridad que cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, en un gráfico de A contra T, no se tiene significado físico ni en el área ni en la pendiente, como acaban de apreciar. Vamos con la segunda ecuación, esta que está acá. B final es igual a B inicial. Una ecuación muy corta, pero que su gráfico es significativo para nosotros en física, muy significativo. Sobre todo porque la velocidad puede tomar valores negativos y también puede tomar valores positivos por la dirección en la que va el móvil. Si va a la derecha, hacia la derecha decimos que es positivo, y si va a la izquierda decimos que es negativo. Entonces de esa forma nosotros manejamos las direcciones, y un vector puede tener, en este caso la velocidad puede ser negativo. El eje de la Y, para este caso, para esta segunda ecuación, va a estar dado por la velocidad en unidades de metros sobre segundo. Y en el eje de las X tenemos nuestra variable independiente, el tiempo, que se mide en segundos. Si quiero representar que la velocidad nunca cambia, ¿sí? Y digo un caso hipotético, este es un gráfico típico de esto, entonces la partícula puede arrancar con una velocidad aquí, póngale 10 metros por segundo, ¿sí? El hecho de que tenga un valor en el eje de la Y significa que es positivo y que es distinto de cero. Cuando estamos sobre el eje de las X, jamás la velocidad tendría un valor, pero el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque hay un valor, pero ese valor se mantiene ¿cómo? Se mantiene constante. Es una gráfica constante, una recta constante. A medida que transcurre el tiempo, esta línea de acá siempre va a ser paralela al eje de las X. Si hasta ahí hicimos la medición, entonces él le va a corresponder un valor en el eje de las X de tiempo. Este tiempo podría ser un tiempo final para este recorrido. Y ahora observamos que sí hay un espacio, o que sí hay una área que describe este movimiento que tenemos del gráfico B contra T. Esta área es interesante para nosotros. Les decía que el gráfico B contra T, tanto en el movimiento rectilíneo uniforme como en el movimiento uniformemente acelerado, tiene mucho significado para nosotros. Es importante. ¿Por qué? En primer lugar, si usted se fija, en esta como decimos, en esta área, en este espacio de área, tenemos aquí un rectángulo, ¿cierto? La figura geométrica es un rectángulo. Así que el área de un rectángulo, nosotros sabemos que lo calculamos multiplicando la base por la altura. ¿Cuál es mi objetivo en este momento? Encontrar el significado físico. Para encontrar el significado físico me voy a las unidades. Sencillo, la base la estoy midiendo en unidades de segundo y la altura la estoy midiendo en unidades de metros sobre segundos. Así que si yo multiplico la base por la altura, normalmente en matemáticas se expresa así: B por H, ¿cierto? Base, y la altura por la sigla en inglés. No va a creer usted que es altura. Algunos por ahí meten la H. La H no es que altura se escriba con H. En el español, en el inglés sí. Y por ende, este B que está acá va a ser en unidades de segundos. Vamos a reemplazar acá. El B se escribe en unidades de segundos y el H se mide en unidades de metros, o sea que es la altura, sobre segundos. Podrá usted apreciar aquí que estas dos unidades se pueden simplificar y que el área me está dando en unidades de metros. Es decir, que el área en un gráfico de B contra T sí tiene un significado físico. ¿Cuál será el significado físico? ¿Qué podemos medir nosotros en unidades de metros? Podemos medir la longitud, podemos medir el espacio recorrido, pero también podemos medir una variable física que le llamamos desplazamiento. En particular, y luego se lo voy a demostrar, se los prometo, el área representa el desplazamiento, ¿de acuerdo? Y no cualquier otra variable que nosotros podamos medir con unidades de metro. Así que el significado físico del área es el desplazamiento.
téngalo allí presente. En un gráfico de B contra T, el área tiene un significado físico, sería el desplazamiento. El desplazamiento lo podemos reemplazar como delta X si el movimiento rectilíneo se está dando en el eje de las X. Si el movimiento rectilíneo se está dando en el eje de las Y, delta Y. Si el movimiento rectilíneo se está dando en el eje de la Z, delta Z. Siempre en un solo eje. Por eso se llama rectilíneo. Acuérdese de la primera característica. Movimiento rectilíneo en línea recta. Una sola dimensión. Bien, ¿qué pasaría ahora con la inclinación? No tiene ninguna inclinación, pero sería interesante que nosotros analizáramos lo que ocurre con eso, ¿sí? ¿Qué pasa si yo analizo la pendiente de este comportamiento que tenemos acá? ¿Cómo se calcula realmente una pendiente? Con las coordenadas. Este sería un punto inicial o un punto final y este sería un punto inicial. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Usted nota que el Y2 concuerda con el Y1 o el Y final con el Y inicial. Al calcular una pendiente, vamos a ponerlo aquí en rojo, al calcular una pendiente como Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial, usted se dará cuenta que el punto que tenemos aquí, este punto de aquí, este punto de acá, coincide, ¿sí? O sea que la recta en el numerador, ojo, no la recta del denominador, la recta del denominador es t final menos t inicial. Aquí jamás nos da 0. Acuérdese que la división por 0 no está dada, no está definida. Pero en el numerador está ocurriendo que la posición final, o en este caso la velocidad final, está coincidiendo con la velocidad inicial. ¿Eso qué significa? Que este término se hace 0. El término del numerador. 0 entre cualquier número nos daría 0. Pero ese 0, ¿qué es para nosotros? Es interesante que sepamos que este 0 de aquí es un 0 metros por segundo cuadrado. Ya se lo voy a demostrar. ¿Sí? Tenga presente lo siguiente. ¿Qué unidades tenemos en el eje de la Y? Metros sobre segundos. Así que Y sub F menos Y sub I está medido en unidades de metros sobre segundos. ¿Y qué unidades tenemos en el eje de las X? X se está midiendo en segundos. Así que la pendiente, voy a escribirlo por aquí, la pendiente va a tener las unidades de metros sobre segundos en el numerador y segundos en el denominador. Para poder realizar esta operación, acuérdese que se hace la ley de extremos y medios, más conocida como la ley de orejas, pero realmente no existe como ley. Tenga cuidado por ahí, no es una ley. No he visto un artículo que diga esta es la ley de la oreja. Eso es algo que nosotros hemos agregado por ahí, que hemos aprendido en el bajo mundo, pero realmente es la ley de extremos y medios. Los medios son estos, los extremos son estos de acá, y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. La expresión nos quedaría, para este caso, en el numerador nos da un 0, metros por 1 daría metros, y en el denominador sería segundo por segundo, segundo elevado a la 2. O sea que el número daría 0 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa para nosotros que sea un 0? Y que justamente sean unidades de metros por segundo cuadrado. Básicamente es justamente lo que nosotros demostramos acá. La pendiente para el gráfico de B contra T representa la aceleración. Así que téngalo presente. La pendiente en un gráfico de B contra T representa la aceleración. Si yo le pregunto entonces cuál es el significado físico del área y la pendiente en un gráfico de B contra T, usted debe decirme que el área representa el desplazamiento y que la pendiente representa la aceleración. Vamos a tener eso presente. Si nos hace falta este último análisis de esta última ecuación, lo vamos a hacer de este lado. Hacemos entonces nuestros ejes, el eje de las Y, el eje de las X
Y para representar nuestra tercera ecuación, entonces en el eje de la y iría la posición del móvil medida en metros, y en el eje de las x tendríamos, como siempre, el tiempo. Nuestro objetivo es analizar la posición en función del tiempo. ¿Qué podemos apreciar de nuestra ecuación? De la ecuación número 3. Voy a reescribirla acá. Está diciendo que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por delta t. Le he reescrito este delta t que está, ese delta t que he escrito acá es t sub f menos t sub i. Y esta ecuación, si la comparamos, tiene la forma de una línea recta. Se la voy a escribir de esta forma. La forma matemática sería y igual a mx más b. ¿Qué nos está diciendo? Que el intersecto con el eje vertical tiene como significado físico la posición inicial de la partícula que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Y la pendiente representa ¿quién? La velocidad. Lo vamos a demostrar a continuación. En principio he tomado esta forma de que está acá, esta forma matemática, para decirles que lo que puedo tener es una línea recta ascendente si la pendiente es positiva. Pendientes positivas están representadas con una inclinación de esta forma, y pendientes negativas estarían representadas con una inclinación de esta forma. Va descendiendo la partícula. Así que si la partícula arranca en 0, 0, pues tendríamos acá y simplemente es un triángulo. Pero si arranca con una posición distinta, vamos a hacerlo de esta forma. Este sería nuestro xy, este xy intersecto con el eje vertical, y sería una línea recta hasta cierto lugar donde estemos haciendo la medición. Hasta este punto le correspondería un tiempo, podemos llamar un tiempo t sub f, ¿sí? Y observamos que hay una inclinación, por ende la pendiente hay que analizarla, y también hay un área, ¿sí? Hay un área aquí que tenemos debajo del comportamiento de este gráfico. Hay que mirarlo a ver qué ocurre, pero también tenemos una pendiente. Aquí esta gráfica de x contra t es interesante en el caso de la pendiente. En el caso del área nos vamos a dar cuenta que no tiene ningún significado físico al analizar lo siguiente. ¿Qué figura geométrica tenemos acá? Vamos a empezar con el área. ¿Sí? El área. ¿Qué figura geométrica tenemos? Esta figura no es tan común, pero uno la puede apreciar. Observen que tenemos dos bases. Voy a sombrear acá. Esta base de aquí y esta base de acá. Esta se le puede llamar base mayor, base menor, y esto que está recto aquí se le puede llamar la altura. Así que estamos frente a una figura llamada en matemáticas trapecio. Se la voy a dibujar por acá así, para que la observen mejor. Trapecio que tiene un lado recto, y esta sería la altura, esta sería la base menor y esta sería la base mayor. Estas figuras que están acá normalmente simplemente las representamos para obtener estos valores que tenemos acá. El área de un trapecio se calcula como base mayor más base menor por la altura sobre 2. Para nosotros en este momento no es tan interesante, como les decía, los números como tal, sino las variables que tenemos en el eje de las y, en el eje de las x y sus unidades. ¿Para qué? Para poder determinar el significado físico del área. Así que la base mayor y la base menor están medidas en unidades. Fíjese bien, base mayor y base menor están medidas en unidades de metros, ¿sí? Así que dentro de este paréntesis me daría metros. Hagámoslo de esta forma, ¿sí? Dentro me daría metros, pero fuera la altura, esto se multiplica por este, la altura estaría medida en segundos, así que me quedaría metros sobre segundos. Por acá debajo quedaría un 2, ¿sí? Que no necesitamos en este momento, así que quedaría metros multiplicado por segundos. En este caso, lo que hemos estudiado hasta ahorita realmente no nos conduce a decir que es una aceleración, que es una velocidad, que es un desplazamiento, no. Metros sobre segundos es la velocidad, pero metros por segundos directamente, ¿cierto? Por segundos no nos conduce a ninguna variable física de las que hemos estudiado en este momento. Así que usted me va a responder, si yo le pregunto cuál es el significado físico del área
en un gráfico de x contra t, simplemente me va a decir que no tiene significado físico. Pero ¿qué ocurre entonces con la pendiente? Ya usted se dio cuenta que la pendiente es la velocidad. Yo le voy a demostrar a continuación que efectivamente la pendiente tiene ese significado físico. ¿Cómo lo demostramos? Lo demostramos calculando con dos coordenadas y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En el eje de la y, aquí estamos graficando en el eje de la y. En el eje de la y tenemos los metros y en el eje de las x tenemos los segundos. Y sobre x, así que eso sería metros sobre segundos. ¿Qué significado físico tiene la pendiente? Bueno, lo hemos dicho a partir de la comparación de la forma matemática con la ecuación física y también lo hemos hecho a partir del cálculo normal de la pendiente. Así que aquí el significado físico de esto sería justamente la velocidad. ¿Sí? Ahí tenemos bastantes características para el movimiento rectilíneo uniforme. Todo lo que es área y pendiente sería un significado o una característica que nosotros podemos asociarle a este tipo de movimiento. Estos son los gráficos típicos. Realmente yo puedo tener, así como tengo la velocidad acá positiva, yo podría tener una velocidad negativa. Permitan hacer un gráfico con una velocidad negativa. Yo podría hacer esto. La partícula se mueve o retrocede con una velocidad constante durante un tiempo. Y usted va a observar que también tenemos un área y también tenemos una pendiente. El significado físico es igual. El área sigue significando el desplazamiento y la pendiente sigue significando la aceleración, y que sería cero en este caso. Si yo le digo, represénteme un movimiento rectilíneo uniforme en un gráfico de v contra t, usted tiene que hacer una velocidad constante. Si es positiva, va en la parte de arriba, en el primer cuadrante, y si es negativa la velocidad, iría en el cuarto cuadrante, para que lo tenga presente. Ahora, ¿por qué esta área de aquí es negativa? Mire que en matemáticas jamás un área es negativo, pero en física no es que el área sea negativo, sino su significado, que es justamente el desplazamiento. El desplazamiento, como es un vector, puede ser positivo o puede ser negativo, su dirección, la dirección en la que se va moviendo realmente la partícula. Así que podemos observar el otro caso. De igual manera, así como esta pendiente tiene una inclinación ascendente, podríamos tener una pendiente con inclinación descendente. ¿Sí? Sería otro caso particular. Podríamos tener una partícula que arranca en una posición grande, digamos aquí hay 10 metros, acá habría unos 5 metros. Entonces la partícula puede arrancar de 5 metros y puede llegar a 0, podría llegar acá. Y tendríamos aquí nosotros también un área que no tiene significado físico, pero tendríamos una pendiente que sí tiene significado físico. La pendiente, ¿qué significa? La velocidad. En este caso vamos a observar que es una pendiente negativa. Una ecuación en la cual la pendiente sea negativa podría ser de la siguiente forma, ¿sí? Yo cojo la ecuación y la puedo comparar con un ejercicio sencillo. X igual a 5 metros más 3 metros por segundos por el tiempo. Puede ser una ecuación que está representando un móvil que se mueve de forma ascendente. En un gráfico de x contra t lo haría de forma ascendente, pero de forma descendente lo haría justamente cuando se mueva de forma en la cual ella va con esta trayectoria, ¿no? Y lo veríamos reflejado con un signo. El signo estaría acá y sería justamente este que tenemos aquí. Listo. Entonces, a continuación vamos a hacer un análisis del movimiento uniformemente acelerado. Vamos a desglosar todo esto tal cual como está acá. Continuamos con el movimiento uniformemente acelerado. He colocado aquí unas 3 características de este movimiento para que usted de alguna forma vaya ya interiorizando hacia dónde vamos. Ya hicimos el movimiento rectilíneo uniforme y tiene idea más o menos del recorrido. De igual manera vamos a hacer ese recorrido acá. Vamos a partir del hecho de que la aceleración es constante. Es una propia característica de este. En el movimiento rectilíneo uniforme la uniformidad es con la velocidad.
en el movimiento uniformemente acelerado, la uniformidad es con relación a la aceleración. La aceleración es la que es constante acá. Y eso lo escribimos así. Aceleración final es igual a la aceleración inicial. Estamos diciendo que el móvil parte con una aceleración inicial de 3 metros por segundo cuadrado y al cabo de cierto tiempo sigue con 3 metros por segundo cuadrado en cierta dirección. La segunda característica es que la velocidad varía linealmente con el tiempo. Hay que tener en cuenta de que la velocidad va a tener una relación directa con el tiempo, ¿sí? Inicialmente la vamos a escribir así: v es proporcional a t de manera lineal, y por último tenemos que la posición tiene una relación cuadrática con el tiempo, o sea que va a haber una relación de este estilo para el tiempo. Todo lo hacemos con relación al tiempo en nuestro estudio para el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos los significados físicos importantes. Bien, entonces vamos a hacer la deducción de las ecuaciones. Usted va a notar que no es necesario memorizarla, sino que es entender de dónde sale cada una de ellas. Nuevamente, utilizaremos esa regla que teníamos por allí. A partir de la posición, yo derivo, obtengo la velocidad, y a partir de la velocidad, derivo y obtengo la aceleración. El recorrido aquí en el lado izquierdo es derivar, posición, derivo, velocidad, derivo y obtengo la aceleración, pero si antiderivo, entonces ya usted sabe que lo que tendría acá de este lado, al antiderivar la aceleración sería la velocidad, y al antiderivar la velocidad obtendríamos la posición, ¿sí? Obtendríamos esos dos recorridos. Estamos partiendo del hecho de la aceleración. Ya hemos definido acá de que la aceleración final es igual a la aceleración inicial. Tiene simplemente un valor constante, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Vamos a asignarle a ese valor constante, vamos a llamarle A. Se llama así, simplemente A. Y recordemos que la definición de aceleración instantánea es la siguiente. La aceleración instantánea se define como dv dt. Esta definición la vamos a reemplazar aquí, en esta expresión de arriba. Y nos va a quedar del lado izquierdo igual a dv dt, y del lado derecho simplemente nos va a quedar a, y aquí reemplazamos lo que era a final. Si quiere agregamos esta f para que usted me entienda lo que acabo de reemplazar. Esto que está acá lo reemplazamos en a sub f, y la igualdad en el lado derecho sigue tomando el valor de a. Separamos variables, esto está en el denominador, pasa al numerador. El procedimiento es similar al que hicimos. Tendríamos que dv es igual a A por dt. A continuación hacemos nuestra antiderivada. A partir de la aceleración vamos a obtener la velocidad. No se nos olvide de que nuestra primera ecuación para este movimiento será justamente esta, que la aceleración final es igual a la aceleración inicial. Vamos a ponerle un nombre a esa ecuación para no olvidarla. Sería nuestra ecuación 1 para este movimiento. Aceleración final es igual a la aceleración inicial. La hemos llamado A, y de acuerdo a la continuidad de las ecuaciones que llevamos, esta sería la primera para este recorrido, pero la cuarta para todo lo que venimos desarrollando. Bien, entonces antiderivamos en el lado izquierdo y en el lado derecho. Observen que la integral pasó por encima de la aceleración porque esta justamente es constante. Eso ocurre allí para el caso de alguna constante que tengamos. Aquí estamos integrando con respecto a la velocidad y acá con respecto al tiempo. Para un tiempo inicial tendremos una velocidad inicial, y para un tiempo final tendremos una velocidad final. La antiderivada de esto, acuérdese, la antiderivada de b es b evaluada en el límite superior. Si lo restamos, eso lo hicimos la vez pasada, así que lo voy a poner inmediatamente el resultado. Aquí nos daría la integral de db, daría b. Al evaluarla en b sub f y en b sub i nos quedaría esta resta, y en el lado derecho nos quedaría que a es igual a t sub f menos t sub i. Les recuerdo, la integral de dt es t evaluada desde t sub i hasta t sub f
Al evaluarlo, esos límites nos quedaría t sub f menos t sub i. Vamos a despejar esta velocidad final. Vamos a despejarla, así que este término que está restando de b sub i está restando en el lado izquierdo, lo vamos a pasar a sumar al lado derecho. Lo vamos a poner de primero y la ecuación quedaría de la siguiente manera. Entonces nos queda acá, en el lado izquierdo, b final igual a b inicial más la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Esto tiene un respectivo paréntesis y esta ecuación es general y nos está dando la segunda característica que tenemos acá, que la velocidad varía linealmente con el tiempo. Hay una relación proporcional, hay una relación directa entre ellas. Fuese directa si la velocidad inicial es 0, la ecuación partiría desde 0, 0, o lineal, acuérdese, lineal, simplemente lineal, si tenemos un valor distinto para la velocidad inicial. Así que esta ecuación será la número 5 para nuestro recorrido y nos servirá a nosotros para poder encontrar la velocidad de la partícula en cualquier instante de tiempo. Queremos saber cuál es la velocidad de la partícula al cabo de 5 segundos. Reemplazamos acá. Si partió en un tiempo 0, a los 5 segundos, 5 menos 0, ya sabemos cómo se mueve constante, sabemos cuánto es el valor de la aceleración, cuál es la velocidad inicial que tenía, simplemente hacemos la operación de suma, multiplicación acá y obtenemos el valor sencillamente de la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos atentos ahí? Correcto. Entonces, observen que esta ecuación tiene la forma de una línea recta, y igual mx más b, el intersecto es la velocidad inicial y la pendiente sería la aceleración. Ya tenemos idea de lo que es el significado físico de la pendiente. Luego estaremos haciendo ese estudio, ¿sí? A continuación vamos a definir, ya tenemos lo que es la velocidad, vamos a tratar de encontrar la posición de la partícula para cualquier instante de tiempo y demostrar nuestra tercera característica. ¿Cómo lo hacemos? Recordando que la velocidad, vamos a llamarle final, instantánea, se define como la derivada de la posición respecto al tiempo. Así que en nuestra ecuación número 5 voy a reemplazar lo que es b sub f. Sencillamente del lado izquierdo me quedaría d sub x dt y en el lado derecho me quedan todos estos dos términos que están acá. ¿Sí? Quedaría b sub i más aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Esto que tenemos acá, esta recta que tenemos acá, prácticamente es un delta t, no hay problema con eso. ¿Sí? Y para encontrar una nueva ecuación, este sería un delta t, una ecuación general, como vamos a volver a integrar con respecto al tiempo, será necesario simplemente escribir aquí un t. Entonces, permítanme hacer este cambio aquí de variable. Escribimos un t simplemente y separamos variables. Este de t que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar a cada término. Aquí hay dos términos, así que quedaría b sub i por dt más a t por dt. Del lado izquierdo quedaría dx y del lado derecho quedaría b sub i por dt más a por t por dt. ¿Listo? Aquí podemos nosotros hacer nuestra antiderivada en cada uno de los términos, aquí, aquí y aquí. Voy a hacerlo con rojo para que usted me entienda un poco. La integral de dx quedaría en el lado izquierdo, b sub i para nosotros no es constante, en un movimiento rectilíneo uniforme sí lo es, pero en el uniformemente acelerado no lo es. Sin embargo, el diferencial aquí es con respecto al tiempo, así que la integral se va a hacer con respecto al tiempo, puede saltar, en este caso, la aceleración sí es uniforme y puede ir acá la integral. Los límites que tenemos aquí para estas integrales, como aquí es con respecto a la posición, sería una posición inicial y una posición final. Los límites aquí, como estamos integrando con respecto al tiempo, sería un tiempo inicial hasta un tiempo final. De igual manera acá, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Y tendríamos ya aquí para desarrollar nuestras antiderivadas. La integral de dx es x, evaluada en estos límites, como ya lo hicimos,
quedaría x final menos x inicial. Y esto va a ser igual a b sub i. ¿Quién es la integral de dt? La integral de dt es t final menos t inicial. Realmente es t, pero al evaluarlo con los límites nos queda de esta forma, más la aceleración. Aquí tenemos una integral que no habíamos hecho anteriormente, la integral de t de t. Se parece mucho a la que usted va a ver allá en matemáticas, la integral de x, ¿sí? La integral de x, como le expresé al principio de la clase, este n que tenemos aquí quedaría a la n, ¿sí? X a la n más 1 sobre n más 1. Eso es lo que hacemos cuando nosotros integramos, y tener eso presente ahí. Así que la integral de t de t, o la integral de x va a ser igual. Mire cuál es el exponente de x, sería un 1. 1 más 1 daría 2. Entre 1 más 1 daría 2. Así que la integral de x es x cuadrado sobre 2. La integral de t será t cuadrado sobre 2. Los límites entonces para el tiempo, aquí sería desde un tiempo inicial hasta un tiempo t final. Hay que incluirlo aquí, todavía no está incluido en este t cuadrado. Hay un t cuadrado ahí, pero no está incluido los límites. Aquí sí lo hice, la integral de dt es t y evaluamos t final menos t inicial. A continuación voy a incluir los tiempos allí y además de eso voy a despejar la posición final. La posición inicial la paso al otro lado y obtengo entonces que la posición final es igual a la posición inicial de primera, positiva, paso al otro lado, más la velocidad inicial por esto que tenemos aquí, que sería t final menos t inicial, más un medio. Permítame sacar este 2 que está aquí en el denominador con un coeficiente 1 acá, me quedaría un medio de t final al cuadrado menos t inicial al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que tendríamos acá. Esta expresión número 6 es bastante general. Quizás algunos dirán, bueno, esa ecuación nunca la había visto, ecuación número 6, o por lo menos tiene algunos términos que jamás he visto. Pues básicamente es la ecuación que usted conoce para un movimiento uniformemente acelerado. La posición de la partícula es x igual a v por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es equivalente con la condición de que tenemos una posición inicial distinta de 0. Acá se está considerando que ya es 0. Tenemos además en esta parte un delta t, ¿sí? Acá se puede reemplazar como un t. Tenemos un delta t aquí que estaría justamente al cuadrado. Y eso es algo que debemos manejar nosotros, debemos tener presente allí para poder realmente realizar nuestros procedimientos, ¿sí? Es una ecuación equivalente. Esta es ya para un caso particular en que la posición inicial es 0 y además de eso el tiempo inicial es 0. La mayoría de los casos de ejercicios que se trabajan en el colegio parten de un tiempo inicial 0, pero nosotros vamos a trabajar ejercicios en los cuales el tiempo inicial sea distinto. Imagínense dos ciclistas que van a un encuentro. El uno parte en un tiempo 0, pero el otro parte un minuto después del primero. Entonces, si usted no tiene una ecuación general, no va a poder realizar ese ejercicio. Por eso que le voy a dar las ecuaciones lo más general posible. A continuación, vamos a hacer un estudio gráfico de estas tres ecuaciones: ecuación 4, ecuación 5 y ecuación número 6. Las voy a escribir en sus formas más generales para hacer el análisis gráfico. ¿De acuerdo? En conclusión, entonces tenemos la ecuación número 4, que es esta, a la que le vamos a hacer el análisis gráfico. Vamos a hacerlo uno por uno. Análisis
gráfico, vamos a la ecuación número 4, que la escribimos como aceleración final es igual a la aceleración inicial y que dimos simplemente es un valor de A, que puede ser un número de 3 metros por segundo cuadrado, 10 metros por segundo cuadrado en cierta dirección. ¿Cómo grafico yo esta aceleración en función del tiempo? Puedo apreciar que simplemente ella no depende del tiempo. El tiempo transcurre y ella siempre sigue teniendo el mismo valor. Por eso se llama uniformemente acelerado. Esa es la condición. El gráfico es este. Aceleración en el eje de la Y, medido en metros por segundo cuadrado. Y en el tiempo tendríamos medido en segundos. El comportamiento entonces es el siguiente. A medida que transcurre el tiempo, el valor de la aceleración siempre es este. Se mantiene en un valor inicial, vamos a llamarle A sub I o simplemente A, como lo venimos haciendo. Es una aceleración inicial, pero también corresponde a la aceleración final. Observen que se corresponde, se mantiene constante a lo largo del tiempo. Para nosotros será interesante analizar el área que se tiene aquí. Vamos a ver qué significado físico tiene el área. Ustedes pueden apreciar que como la aceleración es un vector, podemos tener aceleraciones negativas y aceleración positiva. Así que el área tiene que ver entonces con un vector también. ¿Qué puede ser? La figura geométrica que tenemos es un rectángulo. Calcularíamos la base medida en segundos por la altura. La altura del rectángulo está medida en el eje de la Y, metros sobre segundos al cuadrado. Al simplificar el segundo de arriba con uno de abajo, simplemente vamos a obtener metros sobre segundos. Así que el significado físico del área en un gráfico de A contra T es justamente la velocidad. Así que el área representa la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué no representa la rapidez? Que también se mide en unidades de metros por segundo. Porque si estamos frente a un nuevo comportamiento en el eje negativo de las aceleraciones, imagínense acá, la partícula tendríamos aquí, el área nos daría negativo en principio. No podríamos hablar de una rapidez negativa, jamás. La rapidez es un escalar y siempre es positivo. Entonces, por ende, el significado físico del área en un gráfico de A contra T representa eso. No observamos variaciones de aceleración. En física no está definido la variación de la aceleración. Las leyes de Newton están cumplidas bajo la aceleración. Acuérdense la segunda ley de Newton, fuerza igual a m por a, no a variaciones de aceleración. Todo el recorrido del estudio de Newton se hizo con base a la variación de la posición, a la variación de la velocidad y a la variación de la velocidad, que es la aceleración. Sin embargo, uno puede calcular aquí y encontrar que realmente el cambio de aceleración, que en este caso sería cero, aquí la pendiente, como pueden observar, no hay inclinación, la pendiente es cero, pero esto daría cero ¿qué? 0 metros sobre segundos al cubo. Algunos le llaman jalón, tirón, ¿sí? Le llaman golpeteo, le llaman a eso, a esta pendiente que uno tiene acá, pero realmente es un cero para nosotros. Si quiere puede decir no tiene significado físico, o si quiere me dice que simplemente es un jalón o un tirón. Bien, la ecuación número 5, que la voy a representar acá en la parte de arriba, es la ecuación relacionada con la velocidad, que hay una relación directa entre la velocidad y el tiempo. Y decíamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es la ecuación que teníamos. Mire que tiene la forma de una línea recta. Observe, y igual a mx más b, ¿sí? Por lo tanto, cuando la dibujemos, si este número que tenemos acá, o esta variable que sería un vector, pues básicamente, ¿no? La aceleración, si es positiva, la inclinación sería hacia arriba, ascendente, y si es negativa sería descendente. Podemos tener los dos casos, ¿sí? Pueden ocurrir los dos casos. Así que dibujo nuevamente en el eje de la Y la velocidad medida en metros por segundo, y en el eje de las X tendríamos el tiempo medido en segundos. Hacemos el caso
particular en que la aceleración, perdón, en que la velocidad, o sí, en que la aceleración es positiva. Tendríamos una inclinación de esta forma. La figura geométrica es un trapecio. Ya habíamos hecho algo parecido en un gráfico anterior, y justamente para B contra T, pero para el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora estamos frente al movimiento uniformemente acelerado. Así que hay que tener presente el hecho de que tenemos una figura geométrica que es un trapecio, pero estamos frente a un movimiento uniformemente acelerado. La cuestión aquí es que eso no cambia, ¿de acuerdo? No va a cambiar. El significado físico sigue siendo igual. Si yo calculo el área del trapecio, pues simplemente lo que voy a tener es base mayor más base menor, que sería la base mayor sería en metros por segundo y la base menor también. Vamos a ver, metros por segundos, base mayor más base menor por la altura. La altura aquí sería medido en ¿qué? En segundos. La altura del trapecio, que es esta. ¿Sí? Vamos a verlo de esta forma para que usted me entienda mejor. La altura que tengo acá es medida en segundos. La base menor está medida en metros sobre segundos, como también la base mayor. Entonces aquí tendríamos, por la altura serían segundos. No voy a involucrar el número 2 que va en el denominador de la definición del trapecio, que sí lo hicimos en una anterior. Simplemente voy a colocar las unidades para llegar a la definición que queremos. Puedo observar que el área aquí va a dar en metros, y esto va a estar representado por el desplazamiento. Como ya lo vimos, es el desplazamiento. El mismo significado físico que tiene el área en un gráfico de B contra T para el movimiento rectilíneo uniforme es el mismo significado físico que tiene para este caso. Ahí vemos una similitud, y ojo, es una pregunta clave del test. ¿Sí? Acá tenemos la pendiente para este gráfico. También será interesante, por eso que el gráfico B contra T para nosotros tienen los significados que queremos. La pendiente, ustedes observan que en el eje de la Y tenemos metros sobre segundos, y en el eje de las X tenemos segundos. Nuevamente agregamos un 1 para realizar la operación de extremos y medios. Diríamos acá, extremos nos dan el nuevo numerador y medios nos dan el nuevo denominador. Metros por 1 daría metros, y segundos por segundo darían segundos cuadrados. Así que la pendiente, al igual que en el gráfico de B contra T para el movimiento rectilíneo uniforme, representa unidades de aceleración. O sea que el significado físico es la aceleración. Si yo le pregunto, dígame por favor 5 o 6 características del movimiento uniformemente acelerado. Al principio yo le di 3, pero luego que hicimos los análisis yo le di más de 3. Aquí tenemos muchos. Todos los significados físicos representan características de este movimiento. ¿Listo? Finalmente voy a mostrarles el gráfico para el comportamiento de X y T, que fue la última ecuación, la ecuación número 6. Y ahí finalizamos. Listo. Entonces, en la ecuación número 6 habíamos descrito la posición de la partícula de la siguiente forma. Habíamos dicho que X final era igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí he anulado los tiempos finales e iniciales y he escrito un solo, el tiempo t, para escribir la ecuación de una forma, digamos, más corta y usted me entienda la forma que le quiero explicar acá. Ambas son iguales, solo que aquella está generalizada para cuando los tiempos iniciales y finales son distintos de cero. ¿Para qué lo escribo de esta forma? Para que usted justamente se dé cuenta que esto es la forma de una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática tiene esto. Tiene esta forma de aquí, ax a la 2 más bx más c. ¿Sí? Vamos a poner un y acá, y igual a ax a la 2 más bx más c,
podemos apreciar justamente dónde queda cada término, aunque realmente este de aquí deberíamos pasarlo al otro lado y escribirlo así, igual a 0. Si queremos pasar este para allá, me quedaría aquí un delta x por b inicial. Entonces, cuando uno llega a una expresión como esta, está solucionando un ejercicio y le queda una ecuación cuadrática, puede resolverlo por la fórmula general. En este caso, solamente nos vamos a interesar por el gráfico, ¿sí? Ya observamos que hay una relación cuadrática entre x y t. Cuando yo grafique la posición respecto al tiempo, observen, x medido en metros y tiempo en segundos, pues simplemente lo que voy a tener es una gráfica que puede estar centrada aquí o que puede estar corrida. En este caso la voy a ubicar de esta forma, una parábola que abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque este término de aquí es positivo. Si este término de aquí fuera negativo, simplemente la parábola abre hacia abajo. Podemos ver un movimiento de caída libre, que es un movimiento uniformemente acelerado, en el cual la posición hacia abajo se mide negativa. Nos quedaría esto, lo que le llaman una semiparábola. Quedaría esto. Pero si este término es positivo, iría hacia arriba. Si la posición inicial es distinta de 0, mira, aquí estoy marcando una posición inicial igual a 0. Si la posición inicial es distinta de 0, entonces la gráfica no está acá centrada en el origen, sino que simplemente arranca desde acá. ¿Sí? Podemos tener esos casos. Este para cuando x inicial es igual a 0 y este para cuando x inicial es distinto de 0. Y este caso de acá es para cuando la aceleración es negativa, una aceleración menor que 0. Pueden suceder todos esos casos que están allá. Lo interesante aquí es el hecho de que ya aquí no es posible calcular la pendiente porque ya tenemos una ecuación o una trayectoria que es curva. No es posible calcular directamente una pendiente. Tendríamos que calcular muchas pendientes y eso se hace a través de la derivada. Realmente uno puede calcular aquí a través de la derivada al realizar la función tangente, ¿sí? Trazamos una línea tangente aquí de este ángulo y me va a quedar algo que le llaman aquí como de y de t, ¿sí? Entonces realmente es calcular la tangente y la pendiente. Él tiene como significado físico, observen, el eje de la y está medido en metros y el eje de la x está medido en segundos. Por lo tanto, el significado físico de la pendiente es la velocidad. Para un gráfico de x contra t, el significado físico es la velocidad. Observen que eso me puede dar en la parte de abajo, y ahí es necesario utilizar derivadas para poder calcular esta pendiente. De otra forma sería imposible, ya que la trayectoria es curva. Y el área no tiene significado físico. ¿De acuerdo? El área para un gráfico de x contra t, así como lo dijimos en el movimiento rectilíneo uniforme, no tiene significado físico, ¿sí? De la misma manera se hace la explicación. No tiene significado físico. Muy bien, entonces con esto damos por terminado el análisis simple que podemos hacerle a los movimientos rectilíneo uniforme y movimientos uniformemente acelerados. Por favor, estudiar muy bien cada uno de los análisis que le hicimos a las 6 ecuaciones que tenemos acá. Serán importantes para todo lo que vamos a evaluar de aquí en adelante. Un saludo, les habló su profesor de física, Saúl David Bertel Hoyos. Recuerden, un hombre felizmente casado. Con todo el cariño.